Hola mis hermanos, muy buenas tardes, los saludo con mucho cariño esperando que se encuentren bien, listos y dispuestos para compartir juntos el mensaje del día de hoy. Así que vamos a ir a leer en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 29 del versículo 31 al 35. Y dice así: Cuando el Señor vio que Lea no era amada, la bendijo con hijos mientras Raquel seguía estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, pues dijo: El Señor ha visto mi aflicción, ahora mi marido me amará. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, y comentó: El Señor se ha dado cuenta de que era menospreciada, y por eso me dio este hijo para que mi marido me ame. Volvió a quedar embarazada y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví, y comentó: Ahora sí que mi marido se sentirá ligado a mí y me amará, porque le he dado 3 hijos. Y Lea volvió a quedar embarazada, y dio a luz un hijo más, al que llamó Judá, y comentó: Esta vez solamente alabaré al Señor. Y dejó de dar a luz. Amén. Bueno, esta versión primero no es la Reina Valera, es Biblia hispanoamericana. Y me gustó su lenguaje porque es bastante sencillo para hablar de este tema que es tan complejo. Así que hoy día vamos a hablar de Lea. Y vamos a poner un poco en contexto esta situación, que es como una historia de novela, de caso cerrado. Y vamos a hablar de esto, ¿ya? Primero, Jacob es el segundo hijo de Isaac y Rebeca. Y en un plan armado por su mamá se coluden y engaña a su papá y a su hermano Esaú para quedarse con la bendición de la primogenitura. Y cuando esto pasa, Esaú se da cuenta, se enfurece y lo anda buscando para matarlo. Entonces Rebeca le dice a Jacob que huya a otro pueblo y que se refugie donde su tío Labán. Entonces Jacob se va, huye y conoce a Raquel, que es hija de Labán, y se enamora pero perdidamente de ella. Y habla con su tío para comprarla como esposa a cambio de trabajar 7 años para él, y Labán acepta la propuesta. Así que Jacob trabajó 7 años por Raquel, y cuando se cumplió el plazo, hicieron una ceremonia, hicieron una fiestoca ahí, bailaron harto, pero a la noche de bodas, Labán lo engañó y manipuló a su hija Lea para que se hiciera pasar por Raquel, y Jacob se dio cuenta al otro día cuando despertó con ella. Así que imagínense la tremenda escoba. Y fue indignado a reclamarle a Labán. Y Labán no era de los trigos muy limpios. Así que le dice que tenía que aceptar casarse con Lea porque en la tradición decía que la mayor tenía que casarse antes que la menor. Pero que si quería, igual le iba a dar por esposa a Raquel. Pero que se esperara una semana y solamente si él se comprometía a trabajar 7 años más para él. Y Jacob aceptó. Así que luego de estar una semana casado con Lea, Raquel se va a vivir con ellos. Bueno, claramente esto es otra época y es necesario que lo entendamos así, porque las sociedades van cambiando. Por ejemplo, para nosotros como chilenos, chilenas, hoy día es raro, es aberrante escuchar que se compraban y vendían mujeres, que se casaran entre familiares, que se tuvieran varias esposas. Pero no vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de las promesas de Dios y cómo las promesas de Dios permanecen en todas las épocas y hasta hoy y hasta el futuro. Así que vamos a hablar de esto en la vida de Lea. Primero, Lea era mujer, y era mujer en una época donde las mujeres no tenían mucha autonomía ni muchos derechos. Lea era la hija mayor de Labán, y si bien la Biblia no dice que era fea, pero sí dice que su hermana era muy bonita y que Jacob se encantó de la belleza de ella. Por lo que podemos decir que quizás Lea
A lo mejor no estaba muy conforme con su apariencia física. Y Lea además se estaba quedando soltera, porque su hermana menor estaba de novia antes que ella, y fue manipulada por su papá para engañar a Jacob y casarse con él, a pesar de que sabía que Jacob amaba a su hermana y no a ella. Por lo que vemos que Lea era como sumisa y no tenía voz ni votos para tomar sus decisiones. Y Lea, yo me imagino que como mujer recién casada habrá querido regalonear, que le hicieran cariño, que le tomaran atención, que la trataran bien, salir de paseo, no sé. Pero Jacob no estaba ni ahí con ella. Y peor aún, a la semana de casados llevó a Raquel a vivir con ellos. Y eso era una tortura para Lea, porque veía cómo Jacob estaba todo el rato pendiente de Raquel y ella se sentía odiada, despreciada por su esposo, y además ahora en una disputa con su hermana. Entonces Lea estaba en un momento bastante oscuro para ella y desfavorable. Y es en ese momento que Dios la ve. Dice en el versículo 31 que leímos al principio, que cuando el Señor vio que Lea no era amada, la bendijo con hijos. El Señor vio a Lea, vio que estaba siendo menospreciada, que no era amada, que no la estaban tratando bien, y le dio valor a sus sentimientos, escuchó sus oraciones, su angustia, y a raíz de esto la bendijo con hijos, que era un deseo de ella, y que además en ese tiempo se consideraban una bendición enorme de parte de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, no importa que haya momentos en los que nos sintamos como Lea, con el mundo encima, con todo en contra, nuestro Dios nos ve. El Señor te ve. Él ve nuestra angustia, ve nuestra aflicción y se compadece de ella. Él escucha nuestras oraciones adoloridas y le da importancia y valora cómo nos sentimos y nos bendice. Este, hermanos, es un mensaje de esperanza para nosotros. Que el Señor nos sea ayudando. Entonces, la bendición de Dios para Lea fue concederle hijos. Y Lea estaba contentísima con esto porque era un deseo de ella. Si bien hoy, 2021, ¿cierto?, las familias también se ponen felices cuando saben que viene un hijo en camino. Pero en la época de Lea tener un hijo era lo máximo. Era un honor, una bendición, pero gigante. Entre más hijos tenían, era símbolo de mayor bendición de Dios. Así que imagínense, Lea estaba pero feliz. Pero hasta aquí vamos bien. Pero después hay otros versículos que nos muestran otras cualidades interesantes de esta situación. ¿Y qué pasa? Dice que cuando Lea tuvo su primer hijo, pensó que a causa de este hijo, su marido por fin la iba a empezar a amar. Pero no fue así. Y cuando Lea tuvo su segundo hijo, también pensó que como Dios por fin la había escuchado, su marido ahora sí la iba a amar. Pero no es así. Y después tuvo otro hijo. Y pensó, ahora sí que sí. La tercera la vencida. Ahora sí mi marido me va a amar. Pero no fue así. Jacob seguía prefiriendo a Raquel y menospreciando a Lea. Y dice que Lea tuvo un cuarto hijo, pero esta vez ella aceptó su bendición con una mirada diferente. Y dijo, esta vez solamente alabaré al Señor. Hermanos queridos, el Señor nos dice hoy día que cambiemos nuestro enfoque, que cambiemos nuestra mirada. El Señor todo el tiempo nos está bendiciendo, incluso a veces de formas sencillas, cotidianas, y otras veces que definitivamente nos sorprende. Y a todos se nos otorgaron cualidades, dones especiales, talentos, ¿cierto? Pero tenemos que aprender que estas bendiciones las tenemos que usar para alabar a nuestro Señor, para honrar a nuestro Señor, y no para buscar agradarle a los demás.
porque nuestra mayor alegría y certeza está en Dios. Tiene que estar en Dios y no en las personas. Lea estaba equivocada y le costó entenderlo. No disfrutó sus primeros 3 hijos, que eran una enorme bendición. No la disfrutó como corresponde, porque todo el tiempo estaba preocupada de la aprobación de Jacob. Veía sus hijos, veía la bendición de Dios como un medio para buscar el amor de su marido. Y eso la debe haber hecho sentir súper mal, la debe haber hecho sentir amargura, dolor. Pero cuando Lea ya cambió el enfoque y comprendió que sus hijos eran bendiciones de Dios para ella, que el Señor la había honrado a ella para ser mamá, cuando tuvo el 4.º hijo, ya Lea lo esperaba de otra forma. Lea cambió su visión y decidió solamente alabar a Dios por este regalo y disfrutarlo. Cuando tomamos la bendición de Dios y la usamos para alabarle, nos sentimos llenos, nos sentimos felices, nos empezamos a sentir completos, porque las personas cambian, las personas fallan, las personas a veces no nos van a querer, pero nuestro Dios siempre está atento para escucharnos y amarnos infinitamente. Este fue el mensaje de esta tarde. Cariños a todos.